Hola, ¿Cómo va? bien. Bueno, eh, qué poquitas. Me imagino que estamos en una etapa del año en la cual ya es difícil sostener la idea de comunidad académica que va como achicándose a medida que se acerca esta etapa del año. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Es un momento del año de mucha exigencia, así que vamos a tratar de ponerle onda a esto, un poco, lo que sea. Este, bueno, fueron entrando los trabajos prácticos número 2, estuvimos mirando, algunas personas, otras no. Calculo que lo irán haciendo a medida que pase el tiempo. Eh, Micaela, ¿vos no estabas con Facundo en el grupo o no? Me lo inventé. No, porque estábamos los tres Ah, y nos dividimos porque no se podía hacer de tres. por eso lo envié. Y vos te quedaste con Constanza. Lo dejamos a Facu. Ah, por eso. Un frente sororo. Está bien, está bien, está bien. Que vaya solo el valiente. No, está bien, está bien. Me sorprendió que vi que, o sea, no lo leí, pero miré, aunque no las vi a ustedes dos. Uy, a mí se me cortó, me parece esto. No me escucha nadie, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, profe, Hola, hola. se escucha ¿Sí? bien. Ah, se Sí, le cortó a sí, Micaela entonces, ¿no? sí, pensé que a Mica se le cortó. Ah, listo. Bueno, esperemos unos minutos con la expectativa, la esperanza siempre y el optimismo siempre viene arriba de que se conecte alguien más. Ustedes me quieren ir diciendo algo. Se me cayó todo. El- No sé qué pasó. Se me cae el wifi. Oh, sí, sí, estamos en la última, ¿no? Estamos en las últimas ya. Bueno, les decía, esperemos unos minutos más a ver si se suma alguien más. Vamos, la idea de la clase de hoy es sostenerla más o menos hasta las 4. Y bien, hola. Bueno, eh, porque les cuento que, miren, de paso les chusmeo, miren mi casa, no hay nada, me estoy mudando. Entonces, mi vida en este momento está como medio un poco caotizada. Me debería haber pedido el día respaldado por el sindicato, por los derechos laborales que me corresponden, día de mudanza, pero como quería por lo menos presentar Cambiemos y con las pocas expectativas de que la semana que viene el internet llegue al nuevo hogar, decidí por lo menos que haya una introducción del tema, un trabajo más o menos introductorio y mencionar a las fuentes, aunque sea decirles, bueno, qué es cada fuente que vamos a trabajar ahí. Eh, Hola Facundo y Paola que recién se incorporan. Bueno, algo para decir, algo para comentar, ¿no? Algo de que quejarse, ¿no? Nada, vayan a votar el domingo, no se olviden, es importante. Este, voten bien también. Bueno, voten, pues podemos discutir qué es bien o mal.
Hola Francisca, ¿cómo andás? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno. Vamos a presentar. Los y las que se van incorporando, les comentaba que vamos a tener la clase, la idea es presentar macrismo, y, y aunque sea el tema general, para después comentar las fuentes y ya, la idea es esa. Comentaba a los chicos y a las chicas que, bueno, me podría haber tomado el día de mudanza, no me lo voy a tomar porque quería presentar Cambiemos y porque además calculo que me lo voy a tomar el viernes y el sábado, que es el semi, y quiero trabajar por lo menos iniciando el tema de Cambiemos, que me interesa que trabajemos con una mirada general, por un lado, y por otro lado con una mirada particular sobre las fuentes que ustedes tienen para trabajar. Entonces, vamos a comenzar con una manera de definir este periodo que comienza en el 2015, que es una manera que tienen algunos investigadores e investigadoras, que es llamarlo, creo, seocracia, ¿no? A mí me gusta el concepto, me parece que es interesante, que arroja cierta luz sobre cómo pensar al periodo del Estado argentino, de la administración del Estado argentino de la mano de la Alianza Cambiemos, entre el 2015 y el 2019, pero me parece que tiene un límite, que el límite es el siguiente, es siempre y cuando la idea de seocracia no desdibuje el concepto de neoliberalismo, que es el concepto que está detrás, para mí, de la Alianza Cambiemos. Entonces, vamos a trabajar con la idea de seocracia y vamos a retomar algo que yo volví a poner la misma filmina que había puesto la clase pasada sobre los conceptos de neoliberalismo para que queden claros también, para que no se soslayen en la explicación. Bueno, en diciembre del 2015 asume el gobierno alguien que venía militando en política desde el 2015, estrictamente en política, ¿no? Porque ya venía militando en otros espacios, que es Mauricio Macri, había sido presidente de Boca, había tenido alguna relación con algunos presidentes del periodo de la década del 90, sobre todo con Menem, y en el 2005, perdón, se organiza lo que se conoce el PRO, es el partido que lleva a Mauricio Macri a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un poquito años más tarde, y le hace cumplir 2 mandatos, 8 años, hasta que deja su lugar para que asuma Horacio Rodríguez Larreta. Pero ese es el núcleo duro, es el núcleo de oposición a lo que podríamos decir la alianza populista que se generó a la luz del gobierno de Néstor Kirchner. Digamos. Ahí se configuraron 2 polos que tuvieron 2 sellos partidarios. Entonces, la Alianza Cambiemos es una alianza, una coalición que incluye diversos partidos, agrupaciones, al igual que Unidad Ciudadana, Frente de Todos, o las diferentes sellos que van teniendo los partidarios vamos a decirle, el kirchnerismo, por decirlo así. Pero lo cierto es que, o por lo menos para retener, para mí, es que se configura un espacio político que tiene epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. Eso no es un dato menor, ¿sí? No tiene epicentro, si bien tiene alianzas en el resto del país, el centro está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires claramente, porque de hecho el PRO es un partido que se arma al calor del gobierno del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que, como todos y todas sabemos, es el Estado municipal más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo. Por otro lado, por nivel presupuestario, cantidad de población, desarrollo de la fuerza productiva, etcétera, etcétera, es una ciudad que podría ser un país en sí mismo. Tiene una cantidad de habitantes, una cantidad de millones de habitantes, que no me acuerdo exactamente, pero que rondan los 11, 12 millones de gente que está viviendo, no habita, pero vive en capital todos los días. Recibe, creo que alrededor de 8 millones de personas diarias del conurbano bonaerense. Pero es un país en sí mismo. Junto con Sao Paulo, el DF, tiene una densidad de población y una estructura económica que le permite generar este tipo de partidos que disputan después a nivel nacional. Pero también hay en la idiosincrasia de Capital Federal una serie de cuestiones que también no podemos dejar de lado a la hora de pensar la gestación del PRO, ¿no? Una suerte de demoliberalismo característico de los centros urbanos,
fuerte rechazo a los gobiernos del interior y a una mirada crítica a lo que eso se llama como el feudalismo de los gobiernos del interior, una mirada modernizante y supuestamente a la vanguardia del resto del país. Y por supuesto una mirada absolutamente liberal, ¿no? de la economía, de la sociedad. Entonces, el PRO se gesta con esas características y va a ser el partido, la madre, a partir de la cual se generan el resto, la madre o el núcleo a partir del cual se genera la Alianza Cambiemos. Que como les decía, es una alianza de partidos, entre los cuales, por ejemplo, hay fracciones del Partido Socialista, del Partido Demócrata Progresista, de la Democracia Cristiana, es decir, no es un partido único, sino que está configurado por múltiples actores, tiene heterogeneidad en su interior, ¿no? Ahora, por ejemplo, hoy a la mañana escuchaba en la radio algo que me llamó la atención, que era que un sector de Cambiemos, que ahora se llama Juntos por el Cambio, es el sector más liberal, comienza a tener un discurso cada vez más fuerte, producto del ascenso de Milei y de Spert, sobre todo Milei en las encuestas. Entonces hay que tratar de ganar ese electorado, entonces salen a la luz los sectores más liberales y menos populistas, entre comillas, del interior de la Alianza Cambiemos, ¿no? Entonces ahí aparece con más fuerza López Murphy, Patricia Bullrich, Macri se reúne con Milei, es decir, es una alianza heterogénea, sin lugar a dudas, no es algo uniforme, no es un partido uniforme, creo que podríamos decir que ya no existen, pero por supuesto que dentro de esa heterogeneidad tiene límites, al igual que cuando hablamos de las alianzas que llevan al peronismo al poder, tiene ciertos límites, también al interior del peronismo hay ciertos sectores más liberales, sectores más conservadores, sectores más de izquierda, más de derecha, etcétera, pero con ciertos límites. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que destaca el concepto de sociocracia es quiénes son las personas que ocupan los lugares del Estado durante la administración Cambiemos, ¿no? Entonces, entre el 2015 y el 2019 se ve con claridad la presencia de lo que antes llamábamos gerentes de empresas en los puestos clave de administración del Estado, ¿no? Ahora se llaman CEOs, que creo que es una sigla, que no sé cuál es, pero que CEO se pronuncia en inglés. Nunca descubrí qué significan esas siglas, pero es la forma de llamar a quien administra una empresa, no el dueño, ¿no? Es la gerencia de una empresa, que ocuparon lugares clave en los ministerios durante Cambiemos. Pero no es casual esto, no es porque no tiene que ver con esta idea de ubicar a CEOs, a gerentes en los puestos clave, tiene que ver con el supuesto filosófico detrás, que es que quien triunfa en la iniciativa privada es quien está más apto para ocupar una función en el puesto público, ¿no? Entonces esa es la idea de fondo. Quien logró en una empresa administrarla bien, ya sea como dueño o como gerente, quien logró que eso funcione de manera eficiente, esa es la prueba a partir de la cual es como la credencial para ingresar a los puestos públicos. Lo cual nos dice mucho sobre cómo se administra lo público, ¿no? Con la idea de eficiencia, aquello que ustedes leyeron en Gentili, eficiencia, eficacia y calidad, ¿no? La idea de que los servicios, derechos que el Estado debe garantizar o brindar, deben ser eficaces, eficientes, deben ser incluso, en algunos casos, rentables, ¿no? Por eso los administran CEOs, gerentes, ¿no? El caso del Ministerio de Educación es un caso paradigmático porque no solamente de la Alianza Cambiemos, porque el kirchnerismo después con Trota hizo algo parecido, sucedió algo parecido, por ejemplo en la provincia de Río Negro pasa también lo mismo, que quienes ocupan el cargo del Ministerio de Educación no son docentes, ¿no? Bullrich, ¿cómo se llama? Después el que asumió el ministro de Educación después de Bullrich, que escribió un libro sobre la reforma del 18, ¿alguien se acuerda? Fieldman o algo así, no. ¿Cómo? Fieldman, no. Para ya te lo voy a decir. No, es con dos. Finocchiaro, ¿no es? Finocchiaro, gracias. No es con dos, es Finocchiaro. Gracias, Facundo. Sí, escribió un texto sobre la reforma del 18, Finocchiaro. Finocchiaro, Bullrich, Trota, Silva, no son docentes, no vienen de la escuela,
ni de la universidad, ni del jardín, no vienen de la escuela, vienen de otros ámbitos, vienen de la administración de empresas, de la gestión de recursos humanos, y en universidades privadas hacen un máster, como le dicen ellos, que en realidad es una suerte de magíster, ¿no? Pero a veces en las universidades privadas eso suele perder cierta rigurosidad, y eso, ¿no? Administran empresas al mismo tiempo, tienen un máster en educación, donde tienen 2 o 3 materias pedagógicas, un poco de historia de la educación, después de gestión de la educación. Hola, Marines. Les da la posibilidad, los créditos necesarios para, para administrar la cartera de educación. Entonces, en el caso del Ministerio de Educación es un ejemplo claro donde quienes ocupan esos puestos durante Cambiemos, pero insisto que no únicamente porque Trota tampoco estuvo nunca jamás ante un aula, son quienes terminan administrando la educación. Ustedes saben que ahí con Trota hubo porque también es interesante ver cómo se configura un espacio político. El gobierno, como también es una alianza, el Frente de Todos, de alguna manera hizo compartir la torta del Ministerio de Educación en 2 grandes figuras, ¿no? Quien estaba a cargo era Trota, pero la vice, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Puigros. Exacto, gracias. Era Adriana Puigros. Y Adriana terminó renunciando al cargo rápidamente, creo que a los pocos meses, en el medio del conflicto con la pandemia. Es decir, que había como se expresaba, el kirchnerismo siempre tiene esas contradicciones, ¿no? En la ley de educación nacional, o en este caso, se ve como las tensiones de un espacio político que no está dirigido unívocamente, incluso en la administración del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Entre Cristina y Alberto. También ahí se ve tensiones, se ven posturas, sectores, actores que están ahí jugando con perspectivas políticas diferentes. Adriana Puigros respondía quizás al sector más cristinista, por decirlo de algún modo, que perdió su lugar y lo dejó, y quedó el sector de Trota, que volvió a perder su lugar y asumió Persic, que tiene un asesor que es nuestro, ¿no? Es Marcelo Mango, que lo deben conocer porque fue... Marcelo Mango es uno de los asesores de Persic, que es hoy actualmente el ministro de Educación, y Marcelo Mango fue secretario de UNTER de la provincia de Río Negro y después fue ministro de Educación. Y cuando Beretilnec se muere Soria y Beretilnec queda como gobernador, al poco tiempo Beretilnec se sumó al proyecto que había encargado Massa, ¿se acuerdan? Argentina Federal, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un proyecto que no era ni kirchnerista ni macrista, y Beretilnec se sumó al proyecto de Massa. Y Mango renunció al Ministerio de Educación diciendo que él no iba a abandonar textual, dijo, la idea hace poco en una entrevista de él, no iba a abandonar jamás a su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, y por eso renunció al Ministerio de Educación, ¿no? Pero bueno, más allá del conventillo, Mango hoy ocupa un lugar importante dentro del Ministerio de Educación, y lo cual y un Ministerio de Educación que tiene ahora sí a alguien, una figura que viene trabajando en las universidades hace mucho tiempo, que es Jaime Persic, a diferencia de Trota, de Finocchiaro y de Esteban Bullrich, que no eran personas que venían del espacio académico ni escolar, sino que venían de la administración de los recursos escolares, ¿no? O académicos. Ni siquiera eran intelectuales, ¿no? Ni siquiera eran expertos, no era Catino Sigli, que se ocupó también lugares importantes, ¿no? No eran expertos en el sentido de académicos o académicas de renombre que ocupan un puesto en el Estado por su trayectoria académica. No, eran personas que venían de otra cosa, ¿no? O por ejemplo el ministro de Salud de la provincia de Río Negro, otro, es Gaib, tampoco. Es un tipo que viene de gerenciar una obra social privada. Entonces, ni siquiera es médico, ¿no? Entonces, por eso el lugar que ocupa Mercedes Ibero en la salud de la provincia. Siempre salud y educación tienen mucho en común. Bueno, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Se pregunta la audiencia. Quiero ir a una cuestión puntual, que es que quien ocupa un lugar en un puesto del Estado nos habla también de qué peso específico tiene el sector que representa. Esto es Ulanzas, ¿se acuerdan de ese investigador marxista de la década del 50, muy dejado de lado? A Marijó le gusta mucho, a mí también me gustan algunas cosas, otras me parece que no, pero un crítico stalinista, él decía, quienes
ocupan un lugar administrando en un ministerio o es un funcionario o un legislador o legisladora, nos habla del peso específico que tiene la representación social de esa persona adentro del Estado. ¿Sí? Si no hay ningún trabajador en el Congreso, o trabajadora en el Congreso, nos habla del lugar y del peso específico que tienen los trabajadores dentro del Estado Nacional. ¿Sí? Si ingresa alguien de salud, si ingresa alguien, un trabajador de salud, por ejemplo, si ingresa alguien, una trabajadora de la educación, nos está hablando de la importancia que tienen esas áreas y esos actores que representan esas áreas al interior del Estado. ¿No? Acá estamos hablando de gerentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene la educación, la salud, o que tuvo, mejor dicho, la salud y la educación durante la gestión Cambiemos? Y bueno, escasa. Lo que hay fundamentalmente es la necesidad de administrar recursos sin criterios igualitarios, sin el criterio de pensar los derechos y servicios que el Estado da como políticas, como servicios o derechos, sino más bien como recursos que deben ser racionalizados y estar pensados en función de la rentabilidad, ¿no? El López Murphy. Ustedes eran muy chiquitas, bueno, Francisca no, pero López Murphy en el 2001, poquitito antes de que todo se pudra, había propuesto arancelar las universidades nacionales, ¿no? Era la idea, ¿no? Pero además lo propuso directamente, fue como un escándalo. ¿Qué es lo que está de fondo en esa idea? Y que no son rentables, que es mucho dinero para el Estado, ¿no? Entonces hay que exigirle una contribución a los y las estudiantes para sostener la universidad pública, para si el Estado se saca encima de eso. Una medida liberal en el contexto de una crisis liberal. O sea, la lectura política de la coyuntura y la correlación de fuerzas de López Murphy es peor que la mía, que yo pensé que la mía era mala, pero evidentemente el tipo no la ve nunca, ¿no? Entonces, en ese contexto de desequilibrio social y de crisis de neoliberalismo, el tipo propone una salida más neoliberal todavía, ¿no? Entonces, bueno, porque hay personas, hay actores que no se corren de la línea, están siempre pensando exactamente lo mismo. No porque y ojo con las campañas, que muchas veces se disfrazan de otra cosa que no son, ¿no? Recuerden a Macri diciendo todo lo que no iba a hacer ante las elecciones. Pasó una semana, hizo todo lo que dijo que no iba a hacer. O recuerden a Carlos Saúl diciendo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Digo, el liberalismo siempre se esconde por sus políticas conservadoras, de retracción del Estado, de privatización, etcétera, siempre se esconde en discursos un poco más amigables que los que efectivamente lleva adelante. Porque cuando son gobierno, pasa esto, ¿no? El primer ítem que yo anoté ahí, reestructuración de la jerarquía social. Algo que Cambiemos hizo de manera discursiva y fue fabuloso. Fabuloso en el sentido del cinismo con el cual hablaban. Fueron 2 o 3 funcionarios o funcionarias que nos hablaron de se creyeron que podían renovar el teléfono una vez cada 2 años, o podían comprarse un auto y cambiarlo cada 2 años, o se creyeron que podían comprar electrodomésticos. ¿Qué nos están queriendo decir cuando decían eso? Asumieron el gobierno y a los meses empezaron con ese discurso. La idea de que la sociedad no podía tener un poder adquisitivo como el que venía llevando adelante, porque eso estaba mal, porque eso era ficticio y no correspondía. ¿Con qué no correspondía? Con una pirámide social preestablecida, donde algunas personas sí adquieren y pueden cambiar el teléfono cada 2 años, y el auto cada 2 años, y otras personas no pueden ni lo van a hacer, ¿no? Esa es la idea. Por eso la reestructuración de la jerarquía social. Vos ocupás un lugar y no vas a poder moverte. Es lo opuesto a la movilidad social, que es quizás uno de los datos clave de la Argentina entre los 40 y los 70, ¿no? La idea de movilidad social, ¿no? Argentina tuvo durante la década del 40, el 50 y el 60, un nivel de ascenso y movilidad social fabuloso, con índices de pobreza y desocupación absolutamente absurdos. En el 75, cuando la Argentina estaba en una guerra civil, el índice de desocupación en el 75 es 3,5, chiques. 3,5. Y de pobreza es 1,5. Es absurdo. Yo creo que se despierta Santucho y se vuelve a morir, porque no puede creer que tengamos 50% de pobreza, ¿no? Y esos niveles generaron situaciones de radicalización política como las que teníamos, pero también había un nivel de movilidad ascendente muy grande, producto de la industria instalada, un Estado presente y una sociedad que por supuesto defendía eso de distintas maneras, pero defendía el poder adquisitivo, la movilidad ascendente, etcétera, etcétera. Digo, Cambiemos viene a cuestionar eso,
de que vos podés ascender socialmente, que podés consumir, que podés, eso es ficticio, ¿no? Vos ocupás un lugar, si nacés de una manera, te vas a morir de esa manera y no vas a poder generar un ascenso en ese sentido. Si no, yo calculo que todo esto lo recuerdan porque para mí eran como dolores que sentía cada vez que escuchaba esto. Lo mismo que cuando empezamos a escuchar que había que agradecer, que los gerentes de las empresas, al tener mucho patrimonio, ¿no? ¿Se acuerdan de Caputo? Cuando fue ministro de Economía, y Macri decía que era, ¿cómo era? El Messi de las finanzas, le decía. Y decía que como tenían mucho dinero, eso garantizaba la no corrupción, ¿no? Como tenía mucha plata, el tipo no iba a robar, ¿no? Incluso llegó al absurdo de decir en una conferencia de prensa que teníamos que agradecerle a Nicky Caputo que nos administre la economía del país, ¿no? Entonces, hay ahí un cinismo importante, ¿no? Como si ocupar ese lugar, como si hubiera sido llevado en andas, ¿no? Por la gente, y decía, gracias, Nicky. No hay nada de todo eso. Como si ocupar ese puesto en el Estado no les haya servido o lo hayan hecho funcional a su interés personal o particular, ¿no? Sabemos que efectivamente lo hicieron así, se demostró hace 4 días que la fuga de capitales, el préstamo del FMI fue para la fuga de capitales, lo se demostró hace unas semanas. Yo no sé cómo nos salimos a romper todo, chiques. ¿Qué quieren que les diga? Perdón, me voy de la clase, 9 de noviembre, pero se demostró hace 4 o 5 días, yo calculo que ustedes vieron las noticias, que un gran porcentaje del préstamo del FMI que nos tiene acogotado se usó con el objetivo explícito de fugar capitales. Digo, hay como una inercia social que me sorprende, pero que entiendo que es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero digo, no es que había que agradecerle, porque se robaron la plata y se comprobó. Digo. Después, si quieren, podemos discutir otras cosas, pero es una cuestión estructural importante, ¿no? Ahí también hay otra cosa. Chiques, ustedes vayan recordándome cosas, vamos como hablando sobre el tema y lo vamos conversando. La Socracia también tiene otra cuestión que era, ustedes no sé si se acuerdan, que era que como no venían de la política, no tienen los vicios de la política ni la enfermedad del populismo. Había como un discurso vinculado con eso. Ellos estaban por fuera de la política. Es muy parecido al discurso que tiene Milei ahora. Milei y el liberalismo. Porque la política es mala, porque la política es sucia, porque la política es corrupta, negando una herramienta de transformación clave en la sociedad, ¿no? Que es la política como forma de construcción y de transformación de la realidad, pero al mismo tiempo cuestionando fuertemente a los opositores, ¿no? Entonces, como no eran políticos, no impartían o implementaban soluciones políticas, sino técnicas. Venían como a arreglar el desperfecto técnico que tenía el Estado, ¿no? Y ese Estado que ellos administraban, y ese país que administraban, como decía Capusotto, lo administraban desde el desprecio absoluto. Absoluto. Capusotto decía, gobiernan un país que odian. ¿Se acuerdan que decía eso? Cuando uno escucha hablar a Macri, le da la sensación de que gobierna un país que odia y que detesta, decía Capusotto. Y hay ahí detrás, de fondo, una idea de que lo público es despreciable, es sucio, ¿no? Es corrupción. Y llegaron a extremos. Recuerdo en el 2019, Lilita Carrió diciendo, no se preocupen que nuestros votantes están esquiando en Europa, ¿se acuerdan? Y ya van a volver y nos van a mostrar a todos. Hay una idea de que lo propio, lo local, lo nacional, es Flor de Seibo. ¿Se acuerdan del peronismo cuando hablamos de los profesores Flor de Seibo, la profesora Flor de Seibo, que eran de industria nacional, berretas, a diferencia de lo importado, que era mucho mejor? ¿No? Dos cosmovisiones bien opuestas, una cosmovisión más cosmopolita, liberal y antinacionalista, y una mirada que enfatizaba lo opuesto, ¿no? Más vinculada con el peronismo. Pero hay una suerte de desprecio a lo local, a lo público. Hay como muchas frases de ellos vinculándose con lo público como siempre me daba la sensación de que cuando Macri hablaba del Estado y de algunos ministerios, como si le diera asco, como si tocara algo como que no lo quisiera agarrar, como mirándolo por encima. Y lo que tuvimos fue una
colonización del Estado por parte de una élite empresarial, literalmente. Eso fue lo que pasó entre el 2015 y el 2019, con algunos recambios, con alianzas. ¿Sí? Ustedes recuerdan que inicialmente había una alianza con el movimiento obrero muy fuerte. Moyano al principio apoya al gobierno de Cambiemos, tiene alianza con Macri. Lo cual nos hace pensar siempre en una cuestión clave, que es quién está hablando cuando habla los dirigentes sindicales, ¿no? ¿Está hablando los sectores trabajadores y trabajadoras o está hablando un sector empresarial? Siempre hay que pensarlo de ese modo, ¿no? ¿Qué actor es el que está hablando cuando se discute una política pública? ¿Quién es el que está hablando? ¿Está hablando el sindicato en nombre de los trabajadores y trabajadoras o está hablando en nombre de la patronal? Los sindicatos muchas veces representan a la patronal, a pesar de que no deberían hacerlo. Bueno, por eso digo, no es que los sindicatos representan a la patronal porque son traicioneros, burócratas, etcétera, per se. No. Lo que digo es, guarda que los sindicatos muchas veces representan la voz patronal y muchas veces proponen, presionan, sobre todo algunos sindicatos claramente patronales, ¿no? Huatre, por ejemplo, con el Momo Venegas en su momento, representan mucho menos la voz de los trabajadores y trabajadoras y más la voz de la patronal, ¿no? Entonces, cuando se quejan por los bajos salarios, se quejan por algunas cuestiones, están haciendo el reclamo al Estado en nombre de la patronal, ¿no? Por eso hay que siempre dirimir ahí. Bueno, esto es la sociocracia, ¿no? Esta es un poco la sociocracia, pero otra vez, no lo olviden, ya lo dijimos esto, fue parte de lo que trabajamos la vez pasada, de cómo caracterizar al neoliberalismo, ¿no? Recuerden siempre, chiques, que ustedes lo estudiaron en esta materia, lo estudiaron, lo conocen de antes, lo van a seguir estudiando. Se nos viene un discurso liberal muy fuerte, que sostiene que el Estado liberal de fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue lo mejor que le pasó a Argentina, el Estado alberdiano, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien que ¿por qué? Porque el Estado no intervenía, porque el PBI per cápita era el más grande, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien que el Estado en ese momento actuó y actuó mucho, no es un Estado ausente. Ustedes tienen para nombrar muchas políticas educativas. Cuando alguien les diga, el Estado durante el fin del siglo XIX no actuó y ahora lo que hay que hacer es bajar los impuestos, no, pará. El Estado sí actuó. Ustedes saben que el Estado durante ese periodo creó la 1420, la ley de residencia, la ley de defensa social, el derecho al voto. Ustedes saben muy bien que el Estado estuvo ahí. No estaba ausente el Estado. La campaña al desierto de Roca, todo eso es el Estado. ¿Qué hace el Estado con todo eso? Permitiendo el flujo de capitales. Exactamente, está haciendo eso. ¿Sí? Está haciendo eso. No actúa de otro modo. Actúa como el Estado, en el marco del liberalismo, se despoja de todas sus formas y sus formas de actuar, menos la parte represiva. ¿Sí? Es la única que le queda. Por eso el Estado hace eso. ¿Sí? El Estado hace eso. Discutir la 1420 en esa caracterización, ¿no? Hay un debate muy interesante en YouTube entre Pablo Pinó y el rector de la Universidad Católica, creo que es el rector, pero es alguien de la UCA, no recuerdo exactamente qué función cumplía, está en YouTube, donde los tipos discuten sobre la 1420, dura 7 minutos, pero es re lindo porque están las dos posturas, Pablo discutiendo con él acerca de, bueno, si es un Estado liberal, si no es un Estado liberal, fin del siglo XIX, qué sé yo, y el otro defendiendo la postura liberal y Pablo cuestionándola. Es interesante. Pero ustedes saben muy bien que el Estado durante el liberalismo no es que deja de actuar. Las privatizaciones no es una ausencia de Estado, es el Estado vendiéndose a sí mismo. No nos confundamos, ¿no? No es que el Estado no está, el Estado está vendiéndose. ¿Sí? Se está vendiendo. Bien. Las otras ya las dijimos y no las vamos a repetir, pero siempre tenganlas presentes. Yo les traje algunos datitos, como para que vean qué es Cambiemos, qué fue Cambiemos, ¿no? Vamos a lo que nos toca, el espacio que tanto queremos, que es nuestra querida universidad pública. No vamos a leer los dichos, ustedes ya saben todo lo que dijo Vidal, Macri sobre las universidades nacionales, lo que no había que hacer, lo que se había que hacer, toda una serie de dichos despreciables y comentarios absolutamente fuera de lugar, descontextualizados, etcétera, etcétera, que no los vamos a ir, pero sí vamos a ir a datos concretos. ¿Bien?
datos específicos. Miren, hubo una ley durante el gobierno de Néstor Kirchner que obligaba a destinar un porcentaje del PBI a universidades nacionales, ¿sí? Que es una ley que obligaba al Estado a ir increyendo el porcentaje del PBI que le dedicaba, esto lo calculo que lo vieron con Marijó, a las universidades nacionales. Y efectivamente creció entre el 2006 y el 2015 de 0,56 a 0,87 del PBI. ¿Sí? Ese crecimiento fue insuficiente sin lugar a dudas. Y fue lo que presionamos durante todo este periodo. Presionamos, quisimos que fuera más, que hubiera más recursos. Ahora, a partir del 2015 disminuyó. Y no solo disminuyó lo que el PBI le destinaba a la educación superior, sino que también disminuyó el PBI mismo. O sea que como disminuyó el PBI mismo, también volvió a caer más todavía, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es a dónde esa plata, que no fue más, esos 0,6 puntos del PBI que no estaban más en la educación, fueron a otro lado? Se destinaron a otra cosa. Y no es que se hicieron escuelas, se hicieron hospitales, se asfaltaron más rutas, ¿sabes? No sé, se hizo alumbrado público. No, nada de todo eso. Nada de todo eso. De un crecimiento sostenido. Ustedes recuerdan, en 2008 hubo una crisis muy grande, no se pudo recuperar del todo Argentina, 2015 es año electoral, por eso el crecimiento de 0,82 a 0,87, siempre sucede eso, en los años electorales pasa eso. Ahora, el decrecimiento es explicable solo por una decisión política, a partir del 2015. Bueno, este es otro, que es cómo se fue ampliando el presupuesto a las universidades nacionales. Cómo se fue ampliando el presupuesto a las universidades nacionales. La ampliación fue relativamente sostenido el crecimiento, salvo 2012, hubo como un crecimiento sostenido, pero en el 2016 volvió a caer, y esto siguió cayendo. Las becas, de 2.000 becas que había para unas becas que había puesto Cristina, que eran para la finalización de la carrera de ingeniería, de 2.000 se pasó a un cuarto, y en 2017 se eliminaron. Las becas para alumnos pasaron de 23.000 en 2015 a 22.000 en 2016 a 14.000 en 2017. Bueno, y encima hubo una inflación enorme porque se mantuvo con lo cual también se cobró menos. El progresar de 861.262 en 2016, 800.000 lo recibieron y 500 2016 809.000 y en 2017 500.000. Bien. Hay un aparato del Estado montado para la reducción del gasto público para bajar el déficit fiscal, que era la propuesta central de Cambiemos, ¿no? Que era lo que hicieron durante su gobierno, bajar el déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal es Argentina, el mundo, no solo Argentina, tiene déficit fiscal, que es decir, que gasta más de lo que ingresa. Eso pasa en todo el mundo, no es una cosa nuestra, no pasa solamente acá. Cambiemos se propuso, cuando comenzó a gobernar, que ese déficit fiscal fuera cero. Y de hecho, casi lo logran cuando llegó el préstamo del FMI. ¿Se acuerdan cuando Macri en el 2018 dio, si no tengo la mala suerte, acordarán hasta los años y todo lo que dijo? En el 2018, cuando abre el Congreso, una manifestación muy grande, cuando abre el Congreso el presidente, ahí anuncia el déficit fiscal cercano a cero. Habían llegado los fondos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿A costa de qué se logró ese déficit cero? Bien. Ahora, por último, una cuestión concreta. ¿Cuál fue la campaña de Cambiemos? Fíjense que es la misma que la de ahora. Te están diciendo lo mismo.
2013 y 14 y 2015, la inflación va a bajar. ¿Por qué? Porque es un problema de gasto público. Si yo reduzco el gasto público, baja la inflación inmediatamente. La inflación es el síntoma o algo así de que lo mal que está haciendo las cosas, decía Macri, ¿no? Si la inflación se baja. Bien, sabemos que terminamos con 40% de inflación con Cambiemos. Faltan dólares, porque estamos aislados del mundo, nos decían, ¿no? Eso decían ellos. Entonces tenemos que volver a insertarnos en el mundo. ¿Con quién es el mundo para ellos? El mundo es Europa y Estados Unidos. Y ese es el mundo para la alianza Cambiemos. Entonces, falta una alianza con ese sector del mundo. Bien. Entonces, se dejó de lado cualquier tipo de lazo sudamericano. Se rompieron vínculos con los países limítrofes o con Chile. Y se comenzó una alianza con los países europeos. Y supuestamente iban a ser las que iban a traer la lluvia de inversiones, que eran las que nos prometían. Y esa inversión iba a venir porque se iban a bajar los impuestos, que efectivamente hicieron. La baja de impuestos iba a hacer que la economía se moviera y la iniciativa privada creciera, ¿no? ¿Qué medidas se tomaron? Se acordó con los fondos buitre. Ustedes recuerdan que durante muchos años Argentina, entre el 2008 y el 2015, hubo un debate muy fuerte entre el gobierno nacional y un porcentaje de los acreedores de la deuda pública argentina, denominados fondos buitre, porque son fondos que especulan en todos los países para lograr rentabilidades financieras por encima muy grandes. Habían acordado, creo que era el 98,5% de todos los fondos, recibir un dinero con el Estado argentino menos este porcentaje, y no se podía hacer, y como este porcentaje, el 1,5 no aceptaba, que eran los fondos buitre, no se podía hacer un renegociamiento total de la deuda. Cambiemos, a los 15 días de asumir, le pagó todos los fondos buitre, lo que pedían, razón por la cual se le tuvo que pagar el mismo dinero al resto de los acreedores públicos y privados, ¿sí? Lo que generó un proceso de endeudamiento externo que, además, no solamente por el pago de los fondos buitre y a los acreedores públicos y privados que estaban exigiendo un dinero que el Estado no les quería pagar, sino que también el préstamo con el FMI. Por supuesto que hubo un ajuste fiscal muy fuerte, y ahí hay una explicación económica muy grande, muy concreta. Es el ala más liberal fue la que triunfó al interior de Cambiemos y perdió el ala más desarrollista, ¿no? Ustedes recuerdan que el debate era acerca de cómo llevar adelante las medidas que querían llevar. Y para un sector de Cambiemos, las medidas se tienen que llevar de manera violenta y rápida. De hecho, Macri está diciendo ahora en campaña últimamente que su error más grande es de haber tomado las medidas demasiado cautelosamente y no haberlas hecho más rápido, ¿no? O sea, no haberle hecho caso al sector más liberal. Que tuvo que ver con, básicamente, dejar de subsidiar los servicios a la población, y eso incluye a las pymes. Una gran cantidad de pymes tuvieron que cerrar. Y eso generó eso que se llama ajuste fiscal, ¿no? Claramente. Y, por supuesto, una quita grande de impuestos a los grupos económicos. Que eso fue y vino, pero hubo una quita de impuestos grande que se hizo sobre todo a los sectores del agro, ¿no? Bien. Y por último, en base a su propuesta de campaña, a mí lo que me interesa decir es que no es que en mis parámetros o en los parámetros de un país deseado no logró los resultados, sino que bajo los parámetros que ellos y ellas habían propuesto, no lograron lo que habían querido hacer. Fracasó en sus propios términos, Cambiemos. El dólar estaba más alto cuando se fueron, la inflación era más alta cuando se fueron, y no solo no se salió del estancamiento, sino que todavía permanecemos en un cuadro recesivo, ¿sí? Lo que hubo como conclusión es que esa sí creo que fue la política más clara que tuvo Cambiemos, fue la redistribución regresiva del ingreso. Es decir, que los ricos tengan más y los pobres tengan menos. Sacarle a los pobres para darle más a los ricos, que fue lo que efectivamente ocurrió durante estos 4 años. Fue lo que efectivamente ocurrió. Bueno, después de esta clase antimacrista que les acabo de dar, vamos a las políticas educativas que ustedes tienen para trabajar. La primera de todas es la declaración de Purmamarca. Es una política educativa que tiene
la firma de todos los ministros de educación de las provincias y del ministro de Educación Nacional, que en este momento era Esteban Bullrich, y es del 2016. Bien. Es una política pública. Yo les voy a leer algunas partes que me parece que son importantes. Es un acuerdo, ¿no? Una suerte de acuerdo federal acerca de cómo tiene que organizarse la educación, ¿no? Es una declaración, es decir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es una fuente que expresa voluntades, deseos, no políticas, no es una ley, ¿no? Que dice el gasto en el presupuesto va a ser de tal y tal. No, expresa deseos, expresa voluntades, expresa acuerdos, pero no que no se van a materializar en leyes necesariamente, ¿no? Pero sí lo que nos habla es un acuerdo nacional. Ustedes siempre recuerden que esto lo firmaron todos y todas las ministras de educación del país, ¿sí? No solamente Esteban Bullrich lo firmó esto. Porque hay algo ahí de la política, bueno, no. Hay algo de la política y la necesidad de acuerdos, estamos hablando de eso. Con sectores, aunque sean opuestos, ¿sí? Bueno, hay un ítem que es importantísimo, que es cómo define a la educación, que lo define como un bien público y un derecho personal y social, ¿sí? Es decir, recoge lo establecido por la Ley de Educación Nacional. Esto es clave. Cómo está configurado legalmente el derecho a la educación es un derecho personal y social, tal cual lo establece la Ley de Educación Nacional, ¿no? Que habíamos hablado hace unas clases que expresaba las dos tendencias que habitaban a la coalición gobernante durante los años 2003-2007, el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Sostener la inversión en educación establecida en el 6% del PBI. Acá hay una cosa importante que es la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los 3 años de edad. Inmediatamente aclara que lo va a hacer, porque esto es importante, ustedes saben que la obligatoriedad de un nivel implica que el Estado deba destinar dinero para que ese nivel funcione. Si yo digo, por eso se pelea por la obligatoriedad de todos los niveles, por eso es una pelea de la comunidad educativa y de la sociedad. Pero si peleamos por eso, el Estado está obligado a generar los recursos para que funcionen. Se obligaba al Estado aquí a construir jardines de infantes en todo el territorio. Creo que había un anuncio de que iban a hacer no sé cuántos miles de jardines, sino ninguno, o creo que hicieron un porcentaje muy reducido, de jardines de infantes, pero bueno, era una de las estrategias. Bien, tratar de avanzar en la jornada extendida, cosa que efectivamente no se hizo ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires. Y los objetivos de la educación. Fíjense, el desafío es alentar y promover nuevas Guido, formas. si cambiaste Filmina, se quedó en la última en la presentación anterior. No, es que no estoy en Filmina. No, estoy como sacando algunas frases. Gracias, igual. Sacando algunas frases de las fuentes que me interesaba destacar. Me interesaba destacar, por ejemplo, para el caso de la secundaria, cuáles eran los objetivos que se proponía la educación durante Cambiemos, ¿no? Y sostenía el documento de Purmamarca, por eso voy a hacer una breve síntesis de los tres y con esto. El desafío es alentar y promover nuevas formas de acceso al conocimiento, a través de propuestas diversificadas que atiendan los intereses de los estudiantes y el desarrollo de sus propias capacidades, en pos de mayores niveles de autonomía en su relación con el mundo social y del trabajo. Hay una idea de la educación como promoción para el trabajo y de inserción laboral. Esto aparece permanentemente. La educación es para la inserción laboral. Yo en ese momento trabajaba para una escuela de Los Menucos, para un IFD, anexo que estaba en Los Menucos, en la línea sur de la provincia de Río Negro, y en un momento llegaron las impresoras 3D que se habían repartido en varias escuelas de todo el territorio nacional. Y era impresionante, porque era una escuela que no tenía casi paredes, pero tenía impresoras 3D. Entonces, igual que ¿se acuerdan de las maestras robot que habían llevado a algunas escuelas de Ciudad de Buenos Aires? Eran geniales.
habían puesto unos robots que asistían a los pibitos y pibitas en las salas de 13 y de 4 años. Lo que hicieron en unas pruebas piloto, y el escándalo era tan grande que los tuvieron que sacar, pero habían puesto unos robots que eran robots maestras que ayudaban a las tareas diarias que se generaban en los jardines infantiles. Hay videos de YouTube y todo. Pero por supuesto que se desalentaron porque, digamos, no habían hecho los jardines y ya habían puesto robots. Era como... Pero siempre esa mirada, ¿no? Robot, la impresora 3D, que no digo que esté mal, pero lo que se pedía era que haya escuelas en condiciones, jornada extendida, alimentación para los pibes, salarios dignos, y después vemos si ponemos robots, ¿no? Bueno, esa era la idea. La educación para el trabajo era una de las ideas clave que aparecían en general, que aparecen en todos los documentos, pero en el de Purmamarca, en esta declaración de Purmamarca, tiene un lugar estratégico, central, ¿no? Bien. Por supuesto que otro de los documentos importantes tuvo que ver con la evaluación de la educación, ¿no? La evaluación del sistema educativo, que fue también parte de las discusiones que hubieron en este momento, porque ahí se generó mucha discusión, porque, claro, el sistema de evaluación permanente que se generó, que en Argentina ingresó a partir de la Ley de Educación Superior, cuando se comenzó a evaluar a través de la CONEAU el sistema de educación superior, pero eso se fue extendiendo al resto de los niveles educativos, y durante los años del gobierno de Néstor Kirchner, con la Ley de Educación Nacional, se amplió el sistema de evaluación, ¿sí? No se redujo, se amplió, y la Ley de Educación Nacional lo sostuvo. Por eso es que el operativo Aprender, ese fue el nombre que llevó el sistema de evaluación, el operativo Aprender, fue la política de evaluación de Cambiemos, ¿no? La política de evaluación del operativo Aprender. Ustedes tienen el documento, la idea no es que lean todo, sino la fundamentación, que puedan ver cómo se argumenta la evaluación educativa. ¿Ustedes están de acuerdo con la evaluación? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Facundo, de la evaluación educativa? No sé, es medio capciosa la pregunta, porque depende para qué fines lo haga. Si es para Ajá. desfinanciar a las escuelas o a determinadas escuelas por los resultados, bueno, estoy en desacuerdo, pero si es para medir el nivel de aprendizaje, por ejemplo, no sé, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, para comparar a ver qué se aprende en escuelas de la línea sur y en escuelas de Bariloche, ahí sí me parecería interesante. Bien, bien. Me parece que hay como un resquemor a la palabra evaluación en la educación, o sea, el concepto como que enseguida se tilda de negativo por lo que fue el proceso del operativo Aprender, pero no deja de ser una herramienta de medición también. Bien, sí. Como para conocer cómo es el estado de la educación en un momento determinado, ¿no? Y porque en algún momento también necesitas conocer, ponerle después de la pandemia, por ejemplo, hacer una evaluación del aprendizaje de primer, segundo año de las escuelas del centro de Cipolletti contra primer y segundo año de las escuelas de la periferia, para ver ahí los datos de si en realidad se cree que hubo falta de acceso a las tecnologías en los sectores más populares o un desinterés de la educación. Son evaluaciones que me parece que son interesantes de hacer. Sí o sí necesitas conocerlas, evaluarlas. Una suerte de censo, ¿no? Algo así como censar el sistema educativo. Por ahí esa palabra suena menos agresiva, hay que evaluar. Claro, tener datos cuantitativos para lo que estás pensando vos es una evaluación de alguien que está administrando el Ministerio de Educación o área educativa. Bien. María Inés, ¿vos qué pensás? Estás silenciada. Decía que creo que, o sea, considero que no es lo mismo datos de un censo, que yo los puedo dibujar, a una evaluación
concreta y en el terreno. Creo que no comparo los términos, pero en esta situación ahora creo que va a ser muy interesante poder hacer una evaluación post pandemia. No la considero necesaria, sabiendo, a ver, creo que los equipos técnicos saben ciertas situaciones. El tema es cómo esos datos trascienden al resto de la comunidad educativa, para saber cuáles son los niveles, en todo caso, en cuanto a enseñanza y aprendizaje en los distintos sectores, porque en realidad deberíamos medir. Si medimos el aprendizaje, deberíamos también medir el sistema de enseñanza. O cómo están los establecimientos, cómo están equipados los establecimientos, cómo están los recursos. Por allí creo que son muchas líneas como para tener en cuenta en una evaluación. ¿Qué quiero medir? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa como Ministerio de Educación? ¿Qué me interesa? ¿Cuáles son las necesidades? Creo que son muchos factores a tener en cuenta en una evaluación. Sí, no entendí cuál es la diferencia para vos entre... ¿Por qué decís que no es censar? ¿Cómo era la justificación? Se entrecortó, no alcancé a escuchar bien, no sé si es un problema mío o... Sí. ¿Cuál era la pregunta? No, que no entendí cómo vos, ¿por qué decías que no es lo mismo, no te gustaba la idea de censar, de que fuera un censo? No te gustaba esa idea. ¿Por qué no lo entendí? Lo del censo. Sí. Porque el censo, en realidad es un cuestionario que yo puedo responder hasta con una cruz, un múltiple choice. Uh-huh. Puedo responderlo de distintas maneras. Y se puede dibujar tranquilamente. Uh-huh. ¿Y vos crees que esto no? Tranquilamente un censo se puede dibujar. Yo he participado en censos. La evaluación también es de multiple choice, inclusive de nivel del... Sí, bueno, pero... yo tuve la experiencia en particular. ¿Das datos, no das datos? O sea, ¿cómo? A ver, Francisca, ¿sabés qué, Marinés? Te sugiero que tal vez si apagás la cámara, sí. Por ahí el audio corre mejor, ¿viste? Que a veces pasan esas cosas. Bueno. Sí, porque se entrecorta. Ahí se escucha mejor. Ahí creo que está mejor, sí, mucho mejor. Bueno. Francisca, ¿vos querías comentar una experiencia? Sí, por ahí recuerdo, no tengo bien claro, pero recuerdo cuando llegaron los cuadernillos del operativo Aprender, que sí tenía muchas cuestiones sistematizadas, era muy estándar, era una evaluación muy estándar, que no contemplaba tampoco el contexto, ¿no? Ni los lugares. Me pareció, la primera vez que vi los cuadernillos, no me pareció que tuviera mucha repercusión. Y lo asociaba un poco con lo que decía, creo que ayer estuvo María José, hablaba de algunas cuestiones que pasaron en la etapa de macrista, en el sentido de que el cambio se fue dando, vaciando espacios, justamente en áreas de educación, cambiándoles el sentido. Me acuerdo también de que yo siempre trabajé en el nivel medio con la modalidad técnica,
me acuerdo que muchos compañeros, varios acá de Neuquén, fueron seleccionados, partes de equipos directivos, y se hizo como una comisión nacional de varios docentes de equipos directivos de escuelas técnicas del país, y que fueron a hacer, tuvieron esa beca para hacer una capacitación en Estados Unidos. Y cuando volvieron venían con el método, con un discurso diferente en cuanto al sentido de la escuela técnica argentina, ¿no? Me pareció como muy particular esos casos, ¿no? Como para seguir pensándolos ahora con estos recursos, ¿no? De ir viendo cómo se van dando estos discursos o el tema de trasfondo para mí, que es esto que se marcó en la unidad 1 de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales orgánicos que van trabajando estas cuestiones. Sí, sí, sí. Sí. Hola, ¿puedo decir algo? No, yo comparto lo de Facu y creo que también es como difícil evaluar un sistema educativo nacional que también está muy segmentado y sobre todo ahora, digo, después de la pandemia que no sabemos en qué situación está del todo. Eso, ¿no? Qué difícil es hacer una evaluación cuando son tan distintas las realidades de las escuelas también. Pero me parece que no es malo en sí mismo la evaluación, sino la clave en la que se haga y eso, y el fin, digamos. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que recuerdo del operativo Aprender es que los que más rápido respondían eran las escuelas privadas, o sea, hacían bien la tarea. Las escuelas públicas, me acuerdo que esos días salía paro, entonces no se asistían, eran muy poquitas escuelas que lograban hacer, hablando del sector público, ¿no? Que lograban hacer los operativos, ¿no? Y después cuando se devolvía eso, yo justamente en ese tiempo tenía un cargo directivo, cuando se devolvía a través de supervisión los informes generales o de alguna manera la síntesis de lo que fue el operativo en la provincia, era como se dibujaban los números, tomando como referencia las respuestas que en su mayoría eran de escuelas privadas. Bien, bien, buen dato. Sí, buen dato. Sí, la desconfianza parte seguramente, la desconfianza parte de una cuestión particular, que es que en general los sistemas de evaluación se han hecho con los resultados ya preconcebidos, ¿no? La idea de que el problema son los docentes y las docentes que no son, que hacen, ustedes seguramente con Marijó charlaron de ese texto que se llama Excellent Teachers, profesores excelentes, se los mencionó, del Banco Mundial, ¿no? Bueno, había un documento del Banco Mundial que está ahí para descargarse gratis, son 1000 páginas. La página 82 es un resumen de todo el texto, que se llama Profesores Excelentes, que aboga por la excelencia en los y las docentes de todos los niveles educativos, donde por supuesto que pondera la evaluación como el sistema más importante para implementar desde el Estado Nacional, pero supone que el gran problema, el déficit más grave de la educación en América Latina es que los docentes viven de licencias, ponen artículos sistemáticamente para no ir a trabajar, se alterna mucho la presencia en el aula por parte de quienes están a cargo de ella, y que no están bien formados. Por eso se apela a la formación, evaluación de la calidad educativa, con el preconcepto de que el problema son los docentes. Esa es la idea. Entonces, el cuestionamiento venía desde ese lado, vino desde ese lado. Vos se quiere hacer una evaluación del sistema educativo para decir algo que ya lo estás diciendo, que el problema no es que los pibes no tienen para comer, no es que las escuelas se caen a pedazos, no es que los salarios de los docentes son bajos, sino que los docentes no están preparados de manera correcta y sistemáticamente se ausentan de su lugar de trabajo. Entonces ese es el preconcepto que se quiere justificar, que se quiso justificar con las evaluaciones, y por eso se las cuestionaba, ¿no?
Además, se cuestionaba que quienes estaban a cargo de la evaluación educativa no eran agentes educativos. Ustedes saben bien, Francisca, que vos que tuviste la experiencia, que muchas veces quienes evalúan en las aulas son empleados de las municipalidades, gente que trabaja en el Estado, pero no solo los docentes, ¿no? Entonces eso también es un cuestionamiento, ¿no? La evaluación la pueden hacer los propios establecimientos educativos. Ustedes saben que el aprender se hizo en todo el país, menos en Neuquén, como siempre, porque el sindicato docente rechazó que se hicieran en la provincia y no se hicieron. Durante los primeros 2 años, creo que después sí, pero al principio no se hicieron. Entonces, hay ahí una idea muy parecida a la que ustedes están trayendo, que es, no se cuestiona la herramienta, el instrumento, sino la funcionalidad de ese instrumento y la metodología que se está llevando a cabo. Porque también lo que se cuestionaba era que fuera multiple choice, ¿no? Desconociendo contextos, trayectorias de los y las estudiantes, y evaluando a través de cruces en un día en particular, podría ser un día X, la situación de la educación, y a partir de ahí extraer resultados. Además, ya más o menos se sabía, y los docentes lo venían diciendo, sí, hay problemas de lectocomprensión, pero los problemas de lectocomprensión no se deben a que los docentes no están en el aula, sino que los pibes no tienen los recursos necesarios, los pibes y las pibas no tienen las condiciones para estar en los establecimientos educativos de una buena manera. Entonces, ahí, Pero, por ese profesor, lado... Sí, sí, Marina. y a eso se agrava todavía mucho más la falta de recursos, en las escuelas, porque hay que ver el estado bueno, yo ahora ya estoy jubilada hace ya bastante tiempo, pero a mí o sea, yo he llevado para poder dar clase mis recursos o llevar cuadernitos para los chicos, lápices para los chicos, estar con mi cartuchera, no el que las aulas no sean las favorables para la actividad propuesta y tener que de el área de música y no contar con recursos. Entonces, tener que ser una especie de mago para poder dar una clase. Entonces, son situaciones muy, muy difíciles. Y si a todo eso se le agrega que en lugar de aumentar los presupuestos, eso disminuye, entonces no es lo mismo que se disminuya el presupuesto a una escuela que ha estado completamente equipada, a una escuela que ha tenido que armar. Crece la población, crece la matrícula y la escuela tiene que salir a inventar, por ejemplo, un aula dentro de otro, en el pasillo, y eso lo viví no en una escuela, lo viví en varias escuelas, porque por la especialidad uno tiene que andar recorriendo distintas escuelas, ¿sí? Y entonces no es lo mismo la situación. Hay que vivir esas realidades, poder estar y poder evaluarlas. Creo que no se puede hacer una evaluación estandarizada. Exacto, exactamente. Ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento va por ese lado. Lo que obviamente generó que en los medios de comunicación el discurso inverso, ¿no? Si ustedes escucharon o escuchan ahora los sectores que cuestionaban a los sindicatos docentes, el hecho de rechazar o cuestionar las evaluaciones reforzaba su idea de que en realidad no querían que los controlen. Entonces, como si la evaluación fuera un control, porque efectivamente así se mencionaba, entonces reforzaba la idea de que en realidad algo tenían para esconder, por eso no permitían que la evaluación ingresara a los establecimientos educativos. En realidad no era por eso, no era porque no quería que vean su trabajo, sino por todo esto que estamos diciendo nosotros y nosotras acá, ¿no? De todos modos hay una discusión ahí que a mí me parece interesante, que es que todavía se sigue dando, que es la discusión que un poco ustedes también trajeron, que es no es un concepto mío, que se trabaja mucho, que es cómo trabajamos con la derrota, ¿no? ¿Qué hacemos con la derrota? Porque la derrota está ahí,
está ahí, la tenemos al lado. ¿La derrota cuál es? Tenemos pibes y pibas que no comen más de una vez al día, tenemos índices de desocupación exagerados, de inflación exagerados, tenemos un sistema educativo muy malo, un sistema de salud muy malo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos datos y qué hacemos con esa derrota, ¿no? Que la usamos, hay dos alternativas, ¿no? Que es un debate que sigue presente. Usamos lo que se fue implementando, perdimos, la reforma en los 90 ocurrió, existió, ¿y qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos, rechazamos de plano todo tipo de reforma? O bueno, tratamos de ocuparla, aceptando que se perdió, y viendo cómo hacer para que esa herramienta sea útil y sea algo que efectivamente sirva para la educación, como en el caso de la evaluación educativa, ¿no? Pero ahí hay una discusión posible. ¿Qué hacemos con eso? Y todavía se sigue dando esa discusión. Se sigue dando en el marco de los sindicatos docentes sobre las propuestas. Por ejemplo, y además, pero además pasa otra cosa, que uno se va, como decía algo Marínez, decía algo así, te vas acostumbrando también, ¿no? Ustedes cuando se reciban van a ver que hay como cositas que ustedes creen que son así, yo también, pero que no son así, sino que son producto de derrotas. Por ejemplo, para acceder a la educación en la provincia de Río Negro, si no tenés el preocupacional hecho, el trámite psicofísico hecho, no puedes asumir los cargos. Bueno, eso es una derrota. Antes no era así. Antes estabas trabajando, cobrabas tu sueldo, y después te venía, y mientras tanto haces el trámite y conseguías el certificado de que tu actitud médica y psicológica era satisfactoria como para poder desempeñarte en un cargo. Bueno, ahora no. Y no solo no, sino que hay que pagarlo. Y antes era gratis. Pero todas cosas que vamos naturalizando y que van deteriorando nuestras condiciones de trabajo y también van poniendo trabas en el sistema educativo. Y nos vamos como acostumbrando a que eso es así y vamos naturalizándolas, ¿no? Y así muchas cosas, muchas políticas del sistema educativo. La evaluación es una de ellas. Nos fuimos acostumbrando a que existe la evaluación. Se vendrá una gran evaluación educativa el año que viene, si es que existe la pospandemia, el año que viene, y ahí veremos qué es lo que pasa. Si se hace o no se hace, pero posiblemente sí se haga. Se viene el censo el año que viene, posiblemente se haga una evaluación educativa también, y veremos qué resultados arroja. Lo que generalmente sucede es que es un gasto tan grande del Estado también, que a veces, quienes están en el sistema educativo saben los resultados, que a veces no tiene mucho sentido, porque ese insumo, ese recurso, es algo que ya está consensuado, que no es necesario movilizar al aparato del Estado para obtener esos resultados que ya se conocen, ya se saben cuáles son. Ya se sabe que en la escuela de la periferia de Cipolletti no hay conectividad, los pibes no tienen para comer, y los docentes y las docentes cobran salarios de miseria, ya se sabe eso. No hace falta hacer un censo nacional para hacer eso, una evaluación nacional para saber que los pibes tienen problemas de lectocomprensión, que suelen tener más dificultades en matemática y en las disciplinas de las ciencias mal llamadas exactas a partir del cuarto grado, que las evaluaciones vienen mostrando hace muchos años, y no solamente en Argentina, en todo el mundo sucede eso, que los problemas de lectocomprensión se notan más en el primer año de la secundaria, y en los primeros 2 años de la primaria, se sabe. Y los sistemas de evaluación vuelven a decir, mirá, los pibes y las pibas en cuarto grado les cuesta matemática. Sí, lo sabemos hace 30 años eso. Sí. ¿Y por qué sigue pasando lo mismo? Porque el Estado sigue actuando de la misma manera. No hubo cambios en las políticas públicas para intentar revertir eso, ¿sí? Entonces a veces lo que se exige es, en vez de tanta evaluación, más política pública para que eso se revierta, ¿no? Que también es un argumento posible. O las dos cosas. A eso es lo que digo, eso es lo que quiero decir yo. O sea, a ver, crear mayor presupuesto, que se cambien, que hayan cambios en las políticas educativas, que se tengan en cuenta los distintos factores que intervienen en el sistema educativo, mejorar eso, pero hacer una evaluación para que después quede, como se dice, allí guardado. Tenemos datos, pero ¿qué hacemos con todos esos datos? El tema es qué se acciona, cuáles van a ser las medidas, qué se va a modificar.
a partir de los resultados de esa evaluación, de ese censo. A ver, ¿qué se va a mejorar? O sea, por ahí, o sea, ¿es una visión pesimista? No sé, yo quisiera ser optimista y decir, bueno, se va a hacer una evaluación porque se quiere mejorar el sistema educativo y queremos saber a ver dónde estamos parados. Yo quiero decir esto, me parece, y me pongo re estadista, que sí se necesita tenerlos. ¿Por qué? Porque si vos querés que las demandas sean impulsadas por la gran masa de la sociedad civil, necesitas convencerla a través de números y no a través de supuestos que son de la comunidad docente. Si yo necesito realizar una gran reforma educativa, necesito que la gran parte de la sociedad me acompañe, porque si no, no va a salir. Si yo me paro y le digo, yo sé que, ¿y dónde lo sacaste? Y sabés que lo dicen en la comunidad educativa y me parece que no generás mucha cohesión social. Y segundo, para mí, en mi perspectiva, el mundo o la comunidad educativa no es tan homogénea como de creer que todos sabemos esto o no todos saben esto, porque hay docentes en la escuela que tienen 60 años y docentes que se recibieron hace poco que tienen 25, y a lo que voy es que, no sé, nosotros sabemos que hay diferencias sociales que se manifiestan en la escuela porque también leímos aburrido, porque también tenemos otra formación, pero yo no sé si es tan común esto en docentes de otra época, en docentes que se reciben en otros lugares, y me parece que no debe ser tan homogénea y descartar enseguida la estadística por creer que se sabe, porque estaríamos homogeneizando los conocimientos de todo el mundo docente y del mundo académico en general. En cuestiones por ahí estadísticas, ahí quería agregar algo, un dato más. A los directivos de nivel medio de Neuquén se les pide a principio de año y a fin de año se completa un cuadernillo azul que es de estadística, donde se carga no solamente las cuestiones edilicias, faltantes, sino también en cuestiones docentes, los docentes que faltan, los alumnos que ingresaron, los alumnos que repiten, cuáles son las materias que estadísticamente son, en su mayoría, son por las que repiten los alumnos. O sea, la información se envía todos los años y se actualiza. Y eso, por lo menos el Ministerio de Educación de Neuquén, a nivel medio, lo conoce. Y es una obligación para el equipo directivo entregarlo, porque si no, al año siguiente no se le tiene en cuenta a esa escuela que no entregó. Primero se lo sanciona a los directivos y segundo no se lo tiene en cuenta para el presupuesto. Y de todo lo que se pide en cuestiones de cargos docentes, de habilitación de nuevas aulas, de gimnasios, de educación física, etcétera, todo lo que se le pide es muy poco lo que se le da a las escuelas. Y se hace un filtro, generalmente se le da prioridad a aquellas escuelas de la zona céntrica de la ciudad. En muchos de los casos, todo lo que se presenta de esas escuelas se les da por aprobado, y las escuelas de las periferias siempre se las tiene 1, 2, 3 años esperando lo que se pide. Claro. Sí, hay experiencia. En Río Negro también se hacen. Sí. En Río Negro también se hacen los informes. También se tienen que entregar al final del año, y la evaluación de cada docente de su grupo de estudiantes. Sí. Iba a decir eso. Y me quedé con una cosa que decía Facundo, que está bien, que usaste el concepto de cohesión social. Yo entiendo que quisiste decir consenso, para aplicar una política, consenso para poder, y yo coincido. Facundo se puso en gobernante y está bien, porque eso es, si yo quiero aplicar una política necesito consenso. Y de paso nos enseña cómo hacer para aplicar una política, que es algo que deberían aprender varios de los políticos y las políticas que tenemos, o primero más o menos ver el panorama y después ver, ¿no? Para no tener que andar reculando cada 2 por 3 con las cosas que hacemos.
Pero sí, yo lo que quería decir es, por ahí dije, no me expliqué bien, me refiero a que la docencia hace muchos años que viene sosteniendo que el gran problema educativo es la falta de recursos y de salarios. Entonces, y que es el gran problema educativo. Ese es el gran problema educativo. No hay recursos ni salarios. Entonces, hacer un sistema, y que eso explica el resto de los problemas. Eso explica todo lo demás. ¿No? Se parte de esa base. Desde hace muchos años los sindicatos nacionales sostienen que, más allá de las evaluaciones que se haga, el problema central es que los pibes y las pibas no tienen los recursos dentro de las aulas, dentro de las escuelas, y que los docentes y las docentes cobran muy poco. Entonces eso es el núcleo del problema. Por eso el sistema de evaluación que se monte sobre eso, que quiera resolver un problema de lectocomprensión en primer y segundo grado de primaria, y no resuelve lo otro, no lo va a poder afectar, porque lo que se va a hacer es cambiar un cuadernillo, ofrecer una estrategia de alfabetización distinta, llamar a especialistas para que desarrollen otro tipo de dispositivos, etcétera. Pero si no se resuelve lo anterior, eso no se va a poder cambiar. Ese es el consenso. Y no es una opinión, o sea, eso que también quiero decirlo, no es una opinión de un grupo de docentes, es los sindicatos nacionales, la CETERA, el más importante de todos, lo viene diciendo hace muchas décadas esto. Entonces no es una opinión de un grupo de gente, es el sindicato nacional más importante que hace muchas décadas que dice el núcleo del problema está en la falta de presupuesto educativo. Una vez que resolvamos eso, después vamos a ver el resto de las cuestiones. Y como la evaluación se monta sobre ese problema, no se va a resolver el problema central, que es que los pibes y las pibas en las aulas no tienen los recursos para poder trabajar, y los docentes no cobran un salario ni siquiera por encima de la canasta básica. Entonces, ahí tenemos el problema más importante, ¿sí? ¿Por qué los docentes no le dedican el tiempo necesario, que es una de las conclusiones a las que llegan las evaluaciones que se hicieron siempre en Argentina? Y la conclusión es porque son vagos, ¿no? Porque no están informados, porque son vagos, porque el sistema lo permite, porque el sindicato presiona mucho, porque en Latinoamérica la educación pública tiene anticuerpos que impiden que ciertos avances puedan avanzar. Entonces, eso es lo que el sistema de evaluación propone. Lo que dice el sindicato docente es, nada de todo eso es cierto, lo que sucede es que hay un salario muy por debajo. A partir de ahí se genera el problema. Paga bien y después vemos qué es lo que va a suceder. Después el sistema de evaluación se lo cuestiona desde ese lugar. No porque no haga falta como herramienta, sino porque se monta sobre un problema que no intenta resolver. Si lo que se quiere es resolver la educación, lo que hay que resolver es eso. Y uno puede estar en desacuerdo con esta idea, ¿no? Pues, por supuesto, puede decir, bueno, no. De hecho, si nos sinceramos, hemos escuchado quienes somos parte de la docencia, no tengo duda de que escuchamos o hemos dicho o nos han contado de muchas docentes que hacen abuso de los artículos, que no van, bueno, etcétera, etcétera. Que tienen, no menor que en la iniciativa privada, digo, eso no es que hay más porcentaje, sucede en todos los ámbitos laborales, eso es lo que tengo para decir. Pero en general en la docencia también se reconoce eso como un problema. El hecho de la alternancia en los cargos, la no permanencia, y bueno, pero tiene que ver también con las condiciones laborales, digamos, y tiene que ver fundamentalmente con eso, no con unas características propias de quien está a cargo en el aula, sino que puede haber particularidades sin lugar a dudas, como la hay en cualquier otro trabajo, pero que el sistema se monte sobre la excepcionalidad, eso es producto, que por otro lado a veces funciona así, eso es producto de la inestabilidad laboral del ámbito de trabajo específicamente, ¿no? Y no de la particularidad de quien trabaja en un empleo público como docente, ¿no? Eso es propio es estructurante del trabajo y de las condiciones de trabajo. Bueno, y de todos modos pueden disentir en todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pueden decir que no, y está bien, o pueden no decir nada. Bueno, chiques, siendo las 4:30, me voy a retirar de la clase y nos vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Bueno, nos vemos. Chau, chau.